Retornamos al Tribunal de la Tarde. Gracias, muchísimas gracias por estar con nosotros. Aquí está nuestro invitado en el día de hoy, José Sánchez Lebrón, abogado y comunicador y amigo de todos los que están aquí. Sí, así es. ¿Cómo estás, José? Estamos bien y agradecidos de ustedes. Este fue el tribunal donde en primera instancia empezamos todo este proceso que ahora la Alta Corte Constitucional de la República Dominicana tendrá que conocerlo el próximo lunes, por lo menos la primera audiencia. Vamos a ver qué se decide. Cuéntanos qué va a pasar con esa situación, porque en primera fase, bueno, vamos a recibir a Jessica. Sí, así es. Un café Santo Domingo, Excelente. el mejor café del mundo. El que tomamos todos los dominicanos. Todos los dominicanos y varias veces al día. Gracias, muchísimas gracias, Jessica, por este café Santo Domingo. Bueno, ya el próximo 11, verá, se estará conociendo. Sí, entonces, en primera fase, fue sometido por Fredemildo Ferrera. Sí. ¿Qué va a pasar con esta situación? Porque él desistió y luego vi en los medios de comunicación que él iba a retomar su caso. El tribunal, el día que nos notifica que se va a dar la audiencia, también le notifica a él. Pero ese día el tribunal debe conocer el desistimiento que él hizo de la acción. Vamos a ver, porque él ahora dice que él lo va a retomar. Vamos a ver qué instancia de desistimiento del desistimiento, para el trabalengua, él va a incoar ante el tribunal ese día. Dijo que iba a presentar nuevos argumentos, sin embargo, en las notificaciones que se nos han hecho, no vemos cuáles son esos nuevos argumentos. Más bien lo que vemos son cosas que distorsionan el punto de donde debe partir toda esta acción. Se trata de que ustedes jurídicamente entienden que al presidente de la República, el licenciado Danilo Medina Sánchez, se le viola sus derechos constitucionales en virtud de que la Constitución actual, la Constitución vigente, la del 2015, con sus modificaciones del 2015, pues prohíbe tajantemente la repostulación de Danilo Medina para el año 2020. Yo no te quiero responder a ustedes. Yo aquí vengo a hablar por José Sánchez Lebrón y por eso decidí ir al Tribunal Constitucional con mi propia acción. Sí. El tribunal ya tenía en su poder, que ya es propio del tribunal, después que tú sometes una instancia ante el tribunal, la dueña es el tribunal escucha a quien desea, amparado tanto en la ley 137 de que rige el tribunal, como en la ley también 84 sobre a quienes debe escuchar el tribunal. Amparado en esas dos leyes y en el propio derecho constitucional, acudimos al tribunal. ¿Qué ha de pasar ese día? Vamos a ver cuáles son los argumentos que las otras partes, entre ellos quien actuará en contra de los planteamientos de nosotros, el abogado José Gregorio Cabrera, que también actuará como interviniente voluntario en contra de los que son los planteamientos de nosotros. Desde el punto de vista de nosotros hemos planteado lo siguiente. Primero, violación al derecho fundamental de igualdad establecido en el artículo 39 de la Constitución de la República. Ahora bien, ¿cuál es la parte más importante que tiene la Constitución? El preámbulo. ¿Qué es el preámbulo? Es lo que el legislador entiende que debe adoptar, plasmar, proclamar y aprobar. En su preámbulo la Constitución establece que regido ante los principios de igualdad y del respeto al imperio de la ley. ¿Cuál es el respeto al imperio de la ley? Es lo que establece el artículo 110 de la Constitución cuando norma que la ley debe normar para el porvenir y que no tiene efecto retroactivo. Desde ese punto de vista yo he planteado lo siguiente. Un efecto retroactivo para el presidente de turno. Si nos vamos a las constituciones, y aquí la tengo, la Constitución del 25 de julio del 2002, que establece en su artículo 49 esta Constitución, establece lo siguiente, al respecto de reelección presidencial. Dice, el Poder Ejecutivo se ejerce del Presidente de la República, quien será elegido cada 4 años por el voto directo. El Presidente no podrá optar por un segundo y único periodo, constitucional, no pudiendo postularse jamás al mismo. Esa es la que fue electo, por la que Hipólito Mejía fue al proceso electoral y no ganó. ¿Qué yo he dicho? La reelección, que no habla la Constitución en ningún lugar, menciona la palabra reelección. Eso lo hemos puesto después en el camino. La reelección, yo soy de lo que considera que es el método que tienen los pueblos de aprobar o desaprobar una gestión de gobierno y quedó plasmado con Hipólito Mejía. Todo el mundo debe recordar el poder que jugaba Hernán y Salazar desde la OISOE.
Todo el mundo debe recordar el poder plenipotenciario del propio hoy canciller Miguel Vargas Maldonado en obras públicas. Y todos esos recursos salieron a la calle para que Hipólito fuera presidente. Sin embargo, el pueblo entendió que debía desaprobar esa gestión de gobierno. E Hipólito Mejía no ganó la reelección. Entonces, la reelección no es mala. La reelección es mala para alguna gente. Él fue a la reelección. Lo que él no ganó fue la repostulación. Perfectamente, perfectamente. O sea, no logró otra vez ser presidente de la República. Ahora, si nos vamos a la constitución de Leonel Fernández, esta yo le llamo la de Leonel Fernández, la del 2010. Sí. En su artículo 124 dice, el poder ejecutivo se ejerce por el presidente o la presidenta de la República, quien será elegido cada 4 años por el voto directo y no podrá ser electo para el periodo constitucional siguiente. ¿Bajo qué constitución fue Hipólito Mejía a una posible reelección? Bajo la constitución del 2002. ¿Bajo qué constitución fue electo Leonel Fernández en el 2004? Bajo la constitución del 2002 que le ganó a Hipólito Mejía su presentación a la reelección. ¿Qué hace Leonel Fernández? Bajo esa constitución que establece 2 periodos y nunca jamás... Se habilita. Se habilita. Va a la reelección y logra una nueva reelección. Ya no puede presentarse bajo la constitución del 2002, nunca jamás. Que será el famoso método americano, ¿verdad? Perfectamente. Entonces, ¿qué pasa? Cambia la constitución en el 2010. En el 2010, un periodo, se deja uno en el medio y puede volver. O sea, se le quita el nunca jamás. Ahora bien, ¿a qué volvimos ahora? A 2 y nunca jamás. Si fuésemos a aplicar un carácter retroactivo a la Constitución, entonces no se lo podemos aplicar discriminadamente, violentando el principio de igualdad establecido en el artículo 39 a Danilo Medina. Entonces ni puede presentarse Hipólito Mejía, que fue a un proceso de reelección bajo una Constitución que establecía lo mismo, ni puede tampoco presentarse Leonel Fernández. Entonces, ponemos no es un párrafo. Que es mortal. No es un párrafo. Es que yo al tribunal yo le he dicho cuál es el papel que juega una disposición transitoria en la Constitución. La disposición transitoria no puede estar en contra de principios y postulados que ya fueron establecidos, sobre todo en el preámbulo constitucional. Tú no me puedes poner una disposición transitoria que venga a violentar un derecho fundamental que por demás está en el artículo 23 y 24 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que es el principio de igualdad de todos ante la ley. Ahora, más allá, ¿verdad?, de esos argumentos se sustenta, José, hay un video que está circulando del propio Danilo Medina cuando decide optar por esa repostulación y él mismo confiesa que no puede ir, no puede optar por otro periodo bajo esta Constitución. Es que, mire, yo no estoy aquí planteando lo que piensa Danilo Medina, lo que Danilo Medina dijo en un momento determinado. Yo estoy aquí planteando una disyuntiva jurídica que se ha presentado. ¿Qué pasa? El presidente actual es Danilo Medina. En mi parecer, ha hecho un trabajo que si fuera un proceso electoral de reelección, barrería con todo el que se presente. Quizá por eso los ataques a que la reelección para Danilo Medina. Ahora bien, si probablemente fuese otro, también tiene asidero legal y jurídico lo que estamos planteando. Lo que Danilo haya dicho, lo ha dicho dentro del marco político. Lo que Danilo haya acordado es un acuerdo político y la Constitución no es para prever acuerdos políticos entre militantes o dirigentes de un partido político o entre partidos políticos. La Constitución es para regir todo el ordenamiento jurídico del Estado y todos los ciudadanos que forman parte de ese Estado. Ok, entonces partiendo de eso se caen todos los argumentos de aquellos que plantean que una reelección implica modificación constitucional. Claro que no implica modificación constitucional, al menos que el Tribunal Constitucional, en un conservadurismo extremo, como acostumbran ellos a emitir sentencia en la República Dominicana, decida tirarle esa papa caliente a que sean que resuelvan ellos sus problemas, quienes lo crearon, que en este caso es la Asamblea Revisora de la Constitución. José, pero partiendo entonces de esos argumentos que tú esgrimes, entonces a ningún ciudadano se le puede prohibir ser candidato presidencial bajo el argumento constitucional de que no cumple con los requisitos, porque la propia Constitución de la República dice que dentro de los requisitos para tú aspirar a la presidencia de la República
mínimo tú tienes que tener más de 25 años de edad, igual a los congresistas. Entonces tú no puedes decirle... No, son planteamientos diferentes. Bueno, pero es un derecho fundamental. Son planteamientos Me están diferentes. violando un derecho fundamental. Porque cuando tú vas al artículo 124 de la Constitución proclamada el 13 de junio del 2015, te encuentras que el propio artículo 124 establece los límites cuando te dice cuáles son los requisitos y cuando te dice por qué tiempo. Puede optar por uno y otro más siguiente. Ahora ya después de ahí no. Sí, pero te dice taxativamente, tiene que tener más de 25 años. Por lo tanto, porque ya está prescrito en ese artículo. Para ahí, como te dije anteriormente, ¿qué es lo que planteo? Entonces Danilo Medina también juró por esa Constitución. Claro, pero por eso mismo, precisamente porque él jura por esa Constitución. ¿Y esa Constitución? Precisamente porque él jura por esa Constitución, es que tiene que hacerla respetar. Y esa Constitución dice que Danilo Medina, presidente de la República, no podrá presentarse. José, pero no podrá presentarse en el 2020. José, a ver algo. ¿Cuántos artículos tiene esa Constitución? Yo te pido que me busquen el artículo de esa Constitución, en los artículos que deben permanecer por siempre. Yo te voy a leer. Porque tú vas a buscar una disposición que no es parte del articulado. Una disposición transitoria. No, ¿para qué son las disposiciones transitorias? ¿Qué delimitan las disposiciones transitorias? Una disposición. Inicios y vigencia para regir asuntos temporales no coyunturales. El que Danilo Medina se presente en el año 2020 es un asunto coyuntural. Sí, pero la vigencia de instituciones que han de empezar. Sí, pero óyeme, la vigencia de ese transitorio no perime, puesto que manda al 2020. Por lo tanto, no perime en el 2020, ya después del 2020. Entonces, las disposiciones de la Constitución son de orden permanente. Sin embargo, las disposiciones transitorias son disposiciones auxiliares para regir inicios y vigencia de cuestiones que deben iniciar en un momento determinado, como la Constitución proclamada del año 2010, cuando no estaba instaurado el propio Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, el Tribunal Superior Electoral, que se dispusieron de esas disposiciones para decir, de tal fecha a tal fecha, debe iniciar. José, a ver si te sigo, para que el público que nos está viendo, que no es tan ducho en temas jurídicos. Entonces, partiendo de lo que tú planteas, quiere decir que aquel acuerdo político que se llegó en el 2015 de retornar al modelo norteamericano, ¿verdad?, de 2 periodos consecutivos y nunca más, le permite a Danilo Medina seguir otro y jamás presentarse, porque es a futuro que debería. Perfectamente. Eso es lo que yo estoy interpretando de lo que José dice. Perfectamente. Entonces, si hubiera un carácter retroactivo, como se le ha tratado de aplicar a él, no pudieran presentarse ninguno de los otros que ya fueron presidentes de la República. Es interesante el debate. Bueno, pues vamos entonces a la pausa y seguimos con el debate. Bueno, seguimos con esta interesante audiencia con José Sánchez Lebrón, comunicador y abogado. José, para la teleaudiencia que nos siguen, vas a discutir en una primera instancia en el Tribunal Constitucional, ¿verdad?, la posición para poder habilitar, que indica que el presidente Medina puede optar por la repostulación. Según nuestro planteamiento. Entonces, ante cualquier situación, es decir, ¿cuáles serían las etapas? Luego, ya que eso sea conocido por el Tribunal Constitucional, independientemente del resultado, no hay más instancias. Mira, la otra última instancia y única que hay constitucionalmente para resolver estos asuntos es la Asamblea Nacional Revisora de la Constitución. Por eso decía, si el tribunal en un extremo conservadurismo emite una sentencia como la que están impuestos a evacuar los tribunales de la República Dominicana, conservadora, para no buscarse un lío ni con Leonel, ni con Danilo, ni con el otro, entonces sería como tirarle esa papa caliente a la Asamblea Nacional Revisora que sea quien resuelva el problema porque ha sido quien lo ha creado. Ahora bien, si el tribunal da una muestra de modernismo, de conocimiento de lo que es el derecho actual en materia de derechos fundamentales, entonces no tendría que abocarse más que a conocer lo que plantea el ex rector de la Universidad Juan Carlos de España, cuando plantea normas constitucionales inconstitucionales,
que son estas disposiciones que establecen la Constitución, que contravienen, conculcan y chocan con derechos fundamentales, que por ende el Tribunal Constitucional, como órgano de control de la Constitución, entonces tiene que declararlas como normas constitucionales inconstitucionales. Hay quienes dicen, pero eso es plantear la inconstitucionalidad de la propia Constitución. No, es plantear la inconstitucionalidad de una norma provisional, auxiliar, que se implantó en la Constitución para regir un momento determinado. Okay. ¿Cuándo entonces se estará conociendo esta audiencia y quiénes están citados para la Mira, misma? el próximo lunes 11 a las 9 de la mañana en la Sala Augusta de la Suprema Corte de Justicia nos ha citado el solemne y máximo tribunal de alzada constitucional de la República Dominicana, donde estará compuesto en ese día por 5 jueces que han de conocer este asunto. Está citado quien en principalía, quien por primera vez inició el proceso, que nos cogió adelante, no sé si bajo qué criterio y bajo qué planteamiento, ese día lo sabremos en audiencia. También ha sido citado el colega con quien ya tuve un debate en los medios propios de esta empresa televisiva El Sol de los sábados, José Gregorio, al respecto del tema, en donde tenemos puntos muy distantes y muy disímiles y planteamientos que habría que plantear una discusión, que esa es la parte que no sabemos. Si el tribunal se abocará a conocerlo de la forma que está impuesto y protocolarmente a conocer estos temas, que conoce todas las argumentaciones por escrito, los fundamentos, los planteamientos, los argumentos, y posteriormente lo que les pide a los accionantes es que lean in voce sus conclusiones. Ahora bien, creo que sería excelente para la propia ciudadanía y para los medios de comunicación que se dé una audiencia pública y contradictoria de debates, en donde el propio José Gregorio, que está citado para ese día, emita los planteamientos que ya en un programa de esta empresa hizo, y que los enfrentemos de manera que el tribunal se vea en la obligación de evaluar los criterios que in voce se planteen. Bueno, conocidos tus argumentos, ¿verdad?, por parte nuestra y... Que hay otros que no lo he querido dejar caer en el día de hoy, porque hay gente que está viendo lo que uno escribe, lo que uno habla o escribe, para entonces escribir como propio suyo. Entonces, como hay que guardar el secreto y guardar cosas para ese día, entonces explícate bien, hemos dejado. Bueno, ese día tú te darás cuenta. Así mismo como hay... ¿Pero te han plagiado? Es posible. Han personas que han escuchado tu argumento y bueno, se han expresado a veces hasta en términos peyorativos, eso es un adefesio, eso no tiene ninguna base jurídica, que José Sánchez le está pagando, José Sánchez Lebrón está detrás de algo. Lo bueno de todo esto es que Danilo de Arroyo Cano y yo soy de las Lagunas de Padre de la Casa, nos divide el río en medio y el río La Cueva. Tenemos el mismo apellido los dos, sin embargo nunca nos hemos saludado. Ahora, sé lo que ha hecho en toda la geografía nacional y sé lo que hizo Joaquín Balaguer en toda la geografía nacional. Sé su preocupación por la gente de los pueblos y sé cuál fue la preocupación de Joaquín Balaguer por la gente de los pueblos. Esa es una de las razones por las que yo quisiera que me den la oportunidad de que esa gente por la que él ha trabajado le siga eligiendo para que siga trabajando. Eso es lo primero. Lo que piense tal o cual persona me tiene sin cuidado, porque cualquier cosa sobre mi persona estaría supuesto a comprobación. Y yo le pagaría lo que no tengo a cualquier ciudadano de la República Dominicana, político o no político, adversario o no adversario, enemigo como se considere, a que demuestre cualquier cosa contraria a la buena honra de mi nombre. Y segundo, a los que plantean una posición diferente a la nuestra, que son muy duchos en conocimiento de derecho constitucional. Nosotros en un programa matinal de Gran Audiencia de la República Dominicana le planteamos un debate. Le dije, quítense los intereses particulares, quítense su forma intelectual de que creen que lo conocen todo. Vamos a patrocinar un debate, busquemos una persona que lo rija y cada quien esgrima su concepto, sus argumentos y vamos a ver quién da en la diana, quién está en lo cierto, quién da los fundamentos y argumentos que puedan decirle al tribunal, sí, lo cierto jurídica, legal y legítimamente es eso, pero todo el mundo se ha quedado callado y lo que se hartan es tuiteando otro más, si somos otro más de lo que queremos, que este artificio o adefesio solemne al disparate que esa disposición transitoria sea corregida. José, no existe, ahí como dice Julio, hay personas que quizás puedan esgrimir
que el brazo político del presidente de la República está detrás de ti para encauzar estas preocupaciones. ¿No hay acercamiento? ¿Ha habido acercamiento? Es que yo no estoy buscando acercamiento ni fui a buscar acercamiento. Yo he iniciado un proceso en lo que yo creo. Yo soy balaguerista reeleccionista, confeso y consagrado. Yo creo en eso. Ahora bien, lo que tú deberías preguntarme es, ¿y si Danilo no estuviera haciendo lo que tú consideras que ha hecho bien? ¿Tú estarías involucrado en eso? Sí, pero también, probablemente estaría involucrado desde el punto de vista jurídico, pero no desde el punto de vista de que sea él quien se presente. Ahora bien, es al electorado dominicano a quien le tocará decidir si aprueba o no nuevamente a Danilo Medina. ¿Y hay algún otro camino donde recurrir si el Tribunal Constitucional rechaza esta petición? La Constitución es clara en su artículo 97, cuando habla de... Porque podría estar matándole el gallo en la funda a Danilo. De asuntos que tienen que ver con derechos fundamentales que plantea la Constitución. ¿Cuánto sacó Danilo Medina en el proceso electoral? 60 y pico %. Sí. Bueno, vamos a buscar un 2% de ese 60 y pico. De los inscritos en el padrón electoral. Y vamos al Congreso Nacional para que un legislador que entienda lo que nosotros entendemos, entonces acuda a una iniciativa popular y planteemos allí que se abra la posibilidad de un referéndum aprobando la ley de referéndum. Bueno, no habría por qué la dos terceras partes. Bueno, pero que tú planteas... acaba de fallar la dos terceras partes. Mira, Dionisio, tú planteas... Mira cómo tú planteas, Dionisio. Mira cómo tú planteas como un cuco. Como si fuera un cuco. ¿Cómo tú me planteas la dos terceras partes? Bueno, pero el que plantea eso algún miedo tiene. Claro. Piense que yo, que lo estoy planteando sin ningún miedo. Vamos a llevarlo al Congreso, que decida el Congreso qué vas a hacer. Ahora, quienes tienen miedo, dirán, la dos terceras partes, y no pasa. Y que no, porque no es un asunto de miedo. En este caso, yo siempre he sido claro y he traído la Constitución de la República en más de 3 o 4 ocasiones y la he leído públicamente. Mírala aquí donde yo la tengo. Sí, y la he leído y públicamente. lo que usted plantea no está en los articulados de la Constitución. Para el presidente Medina. A mí me hace sentido. Bueno, a ti sí, pero a mí no. Bueno, señores, esa es la democracia, ¿verdad? Nos vemos. Bueno, señores, gracias. Esta Constitución, que es la proclamada en 2015, tiene 272 artículos. 277. Pero y en ninguno, aunque sea para conocimiento, en ninguno está establecido la prohibición. Está en las disposiciones transitorias. Y las disposiciones transitorias son una parte atrás de la Constitución que no pertenecen al cuerpo constitucional. Pero no la puede leer, por favor. Pero que no pertenece al cuerpo constitucional. Yo sé lo que establece. ¿Qué establece? Una prohibición violenta de derechos fundamentales establecido en el preámbulo constitucional, en el artículo 139, en el 110 de la Constitución, cuando ya el 124 establece los límites y vínculos sobre los cuales se rige un periodo constitucional presidencial. Me convenció a bueno. Me convenció a mí. Ya salió con un voto de aquí. ¿Cómo? Está muy emocionado. Está emocionado. Lástima que él no es ni es juez, ni es legislador. Oye, lléveme al tribunal a mí. Pero ve el lunes a la audiencia. Yo voy para allá. Bueno, muchísimas gracias a hermano José Sánchez Lebrón. Señores, vamos a un contacto para retornar ya con los minutos finales de esta entrega de hoy en el Tribunal de la Tarde.